Donald Trump lo acaba de decir literalmente. De hecho, durante el fin de semana, señores, se ha producido todo lo que fue viernes, sábado y domingo. Tuvimos más de 15 menciones al tema Cuba entre Donald Trump y Marco Rubio. No fue el amigo de la esquina que fue a la casa a tomarnos el café. No. La alta plana mayor de este país lo está no comentando. Está hablando de que toman acciones muy concretas y eso, señores, es importantísimo. Por primera vez, ya no estamos hablando de que si mencionó la palabra Cuba en un pedacito así, que si el otro, espérate que Reagan. No. Estamos hablando de la primera vez en 69 años, en 67 años, desde la invasión de Bahías de Cochino, que Cuba se convirtió en tema prioritario, la crisis de los misiles, por supuesto, y se convirtieron en temas súper importantes para Estados Unidos. Es la primera vez que Cuba está orbitando en la política internacional con una fuerza descomunal. Adelante, Luis, ¿qué tú piensas de esto, hermano? Mira, Yadid, cuando yo tuve las primeras conversaciones contigo, tú me enseñaste algo que es el pragmatismo americano y yo lo entendí muy claro. Esto no son palabras al azar. Ellos no están buscando una conversación en donde tú dices dije y yo dije Diego. Son conversaciones que tratan sobre economía, sobre crecimiento, sobre prosperidad. Ninguna trata sobre dominio. Todas tratan sobre cómo vamos a hacerlo mejor. Y eso no se puede tomar a la ligera. En los últimos tres X o ¿cómo le llaman? Los de X, porque ya no se puede decir. Y salen ahí, pero no salen con, vamos a ver, no, mira, tienes que tomar tus decisiones porque ya se acabó. Pero no se acabó para el pueblo cubano, se acabó para el genocida, porque todas las medidas van enfocadas en el crecimiento del pueblo cubano. ¿Qué es lo que ha pedido el pueblo cubano durante tantos años? No sé, tú que eres un analista económico, tal vez me puedes dar mejor información al respecto, pero para mí van por el tiro. Directamente. Además, mira, vamos a poner, señores, qué fue lo último que dijo Trump a bordo del Air Force One cuando le vuelven a preguntar sobre Cuba. Esto fue ayer, le vuelven a preguntar sobre Cuba, qué piensa, por qué lo ha tocado tanto. Es un clic que apenas dura 35 segundos, pero creo que tiene su peso en oro. Vamos a verlo un momentito. ¿Qué estás buscando con Cuba? Le pregunta a Trump. Y miren lo que dice ahora mismo, señor. Vas a descubrirlo muy rápido. Estamos hablando con Cuba. Señores, buen entendedor. Sale Canel por allá, después lo vamos a poner diciendo que no, que pero eso vamos a ir después. Vamos a seguir con esto. Find out pretty soon. The people that came, people, we're going to take care of the party right now. We're going to take care of the people that came from Cuba that are in our. O sea, vamos a tomar en cuenta a los cubanos, no solo en Estados Unidos, sino está hablando a nivel global, pero en este caso a los Estados Unidos, que siempre es lo que prioriza Trump. Cubanos en los Estados Unidos que durante décadas han tenido que escapar de la Cuba comunista. Aquí en los Estados Unidos han tenido papeles importantísimos. Algunos han llegado a ser muy exitosos económicamente, otros de forma artística. O sea, los cubanos están en todas partes. Y sin ir más lejos, bueno, señores, es la primera vez que estrenamos un canciller, un secretario de Estado 100% latino, y tenemos el gran honor de que es cubano. Pero además de eso, cuando yo hice un programa, Luis, hace como un año y pico, que Trump apenas estaba en campaña y que se rumoraba quiénes eran los cargos, y yo hice todo un programa explicando por qué Marco Rubio era la persona perfecta. Era la persona que estaba al frente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado y además de eso el Comité de Seguridad Nacional del Senado. De ahí salió John Kerry. O sea, de ahí salieron un montón de jefes del Departamento de Estado, de secretarios, de cancilleres. O sea, no tenía nada raro que Marco Rubio fuera el elegido porque experiencia la tenía. También estaba en el Comité de Inteligencia. Eso es lo otro clave. Y además de eso, iba a ser aceptado por el Senado, votado masivamente como lo demostramos. Fíjate que Marco Rubio, la designación de Trump cuando se presenta en el Senado, es aprobada, Luis, con 99 votos a favor. El único que no votó fue el mismo Marco, porque imagínate, ya sería, tú sabes, él no votó por él mismo. Pero todos los demás, incluyendo demócratas, ala radical, todo el mundo votó 100% en ese Senado por Marco Rubio en la designación para secretario de Estado. Y da la casualidad
disculpa, pero voy a cerrar la idea. Da la casualidad, señores, que Marco no solo es un cubano, sino que es un latino experto en cuestiones latinoamericanas. Y está pasando lo que durante años y años pedimos nosotros los hispanos, los latinos, los cubanos, como nos quieran llamar. Señor, el patio trasero. Estados Unidos está muy pendiente. Yo entiendo que en Medio Oriente hay países con armas nucleares, hay países que representan un riesgo tremendo, pero ven acá y tu patio te lo están comiendo los chinos, te lo están comiendo los rusos. Los chinos están llenando América Latina de bases militares, de infraestructura, que de eso vamos a hacer un programa, de infraestructura clave, como pueden ser puertos, aeropuertos, un montón de cosas que es visceral. Y sin embargo, Estados Unidos hasta este momento no se está ocupando de América Latina. Ya Trump demostró que América Latina es una prioridad, y si no, vayan al caso Venezuela. A mí me sorprende mucho una frase, porque aprendí hace mucho tiempo en mi vida que las cosas complicadas se dicen en pocas palabras, ¿no? Así es. Y esa frase de les sugiero que tomen la decisión correcta porque entonces será demasiado tarde. ¿Tú sabes a qué me suena eso? Porque además, si los siguientes seguidores del canal revisan el canal, saben que esto tú y yo lo habíamos hablado mucho tiempo antes. Ya están negociando. O haces lo correcto o te vas. ¿Te suena conocido? Porque a mí me suena a Venezuela, pero 99. Exactamente. Ya pasó y estuvieron más de 6 meses en esta campaña y nosotros mismos, de hecho, nos desesperamos, caballero, pero ¿para cuándo es? Esto se está demorando demasiado, se están tejiendo alianzas, esto cada día va a ser más peligroso. Yo lo dije y me cansé de decirlo y de nuevo, no me da pena ninguna decir, coño, yo pensaba que al final posiblemente ni pasara nada y me equivoqué. Y es que lo estaban planificando al detalle. Habían construido una casa exactamente como donde se alojaba Maduro, una maqueta de proporciones reales con los mismos materiales, etcétera, etcétera, y tomaron meses entrenándose en eso. Pero cuando lo hicieron, señores, fue completamente decisivo. Luis, pues ya te digo, Trump está diciendo literalmente, y para mí esto es muy importante, fíjate, directamente, señores, el ultimátum que dice, no, y este mensaje se han cansado de repetirlo en todo este fin de semana, no habrá más petróleo ni dinero para nada. Se acabó. Les sugiero que hagan un trato antes de que sea demasiado tarde. Yo tengo 57 años y nunca he escuchado un gobierno americano pronunciarse tan directamente con esta clave que va entre la negociación y el mira lo que te va a pasar. El puro Jamás estilo de Trump. Lo he escuchado. Puro estilo de Donald Trump. Sí. Negociación desde la fuerza. Oye, ya tú sabes, mira, ahí tienes el ejemplo. Y ahora más, acuérdate que Trump está eufórico, acaba de tener una gran victoria, acaba de sacar del poder a un dictador que se preciaba de tener más de 50 búnkeres y de tener no sé cuánta seguridad y y que aquello, y simplemente, señores, todo aquello fue aniquilado. Entre ellos, más de 32 cubanos, pues estoy muy seguro que esto no se limita ni mucho menos a los 32 cubanos que estamos hablando. Permíteme. Hay imágenes. Sí, que por supuesto. Adelante. Permíteme ponerle un apóstrofe a la declaración de Trump, donde hace uso y comparecencia de los cubanos que han triunfado en Estados Unidos. Es como un reconocimiento a toda esa instancia histórica que luchó por Cuba y que ahora mismo tiene mejores condiciones para hacer renacer ese país. Porque Cuba la van a sacar del hueco los cubanos. Hay que tener en cuenta, hermano, cuántos cubanos y multimillonarios de origen cubano hay de ahora mismo en los Estados Unidos. Cubanos que vinieron sin un centavo. Ahí tenemos a los Codina, tenemos infinidad de Sergio Pino, infinidad de desarrolladores, señores, que se hicieron multimillonarios en este país y, ojo, muchos han apoyado a la campaña de Donald Trump. Por ponerte un ejemplo cercano, Benjamín León Jr., el presidente y fundador de León Medical Center, es el actual embajador de los Estados Unidos en España. Y esto es un nombramiento típicamente político de los que Estados Unidos, por lo general, tú sabes, de todos sus embajadores, el presidente tiene como un 20-25%,
para designar un poco como devolución política, ¿no? Hay gente que aporta muchísimo y quieren darle un reconocimiento. Ok, yo te nombro embajador en Japón, en España, en países aliados y tranquilos, en Holanda, en estos lugares. No te voy a nombrar embajador en China, aunque tú me hayas pagado toda la campaña, porque eso necesita un profesional, ya alguien con conexiones, etcétera, etcétera. Aquí nos decía algo, ¿qué dice el director del programa que decía que no iba a pasar nada en Cuba? ¿Se está retractando? ¿Tendrán el mismo tratamiento de Venezuela? No, yo jamás he dicho que no va a pasar nada en Cuba. Lo que sí he dicho es que Cuba hasta este momento no era una prioridad visible, que todo pasaba por Venezuela, créanme, señores. Y se trata precisamente de un informe de la CIA, que acaba de salir sobre las condiciones actuales en Cuba. Luis, ¿qué te dice eso? Además, hace rato que la CIA está en Cuba. Y no tiene que ver con Mike Hammer y la embajada americana, porque eso es demasiado obvio. Y agentes de la embajada, no, hace rato, cuando Trump dijo que en Venezuela ya estaba la CIA, hacía meses que estaba adentro. Y miren cómo terminó todo. Y entonces ahora sale este informe de la CIA, que fíjense la parte clave que tiene. La CIA acaba de publicar este informe y ¿qué es lo que dice? Cuba no aguanta más. Está al borde del colapso completo, total. Pero aclara algo importante que se lo voy a dejar a Luis Ernesto. A ver, es evidente que ellos han hecho un estudio hace muchos años, como lo hacen en todas las partes, y no se está hablando ya de la geopolítica, se está hablando ya de lo que habla la población, de lo que la gente dice. Estamos hablando de apagones de 12, 20, 16 horas, de locuras de esas, de que no hay gas licuado, porque tú no puedes. ¿Cómo tú propelas? ¿Cómo tú envías gas licuado si tú no tienes electricidad? ¿Cómo tú atiendes los efectos médicos si tú no tienes electricidad? ¿Cómo tú puedes darle agua a una población si tú no tienes electricidad? Y además de eso no le puedes dar ni alimentación. Te voy a agregar una más. El otro día yo le pregunté a una persona llegada a mí, familiar, y le dije, ¿tú me puedes decir la libreta de abastecimiento qué es lo que da? Me dijo, colas, por un granito de arroz, por un poquito de una cola, los cubanos se bajan entre ellos. Estamos hablando de Reuters, estamos hablando de prensa importante, estamos hablando de la CIA, si le estamos hablando de personas que se han dedicado a estudiar. El estudio geopolítico no es el estudio económico. Y de hecho, tenemos como siempre que decir la verdad. Fíjense, 3 fuentes con acceso a documentos confidenciales indicaron que los analistas de la CIA plantean que los sectores claves de la economía cubana se encuentran en estado crítico, situados en esa situación por más de 20 horas de cortes de apagón todos los días, pérdida del petróleo venezolano y que ahora sí se están sintiendo el embargo. De que el embargo se puede convertir en bloqueo de verdad, como tanto lo han pedido los castristas, en cuestión de horas. Ahora mismo se está distendiendo el conflicto con Venezuela. Parece que esta gente confía en que Delcy cumpla, pero de todas maneras, acuérdate que los barcos siguen en el Caribe y por alguna extraña razón, los barcos se han estado moviendo para la parte sur de Cuba, hermano. O sea, no quedan tantos destructores cercanos a Venezuela, sino que ahora se están acercando a Cuba. ¿Qué se está transmitiendo con esto? O sea, el suministro de petróleo se cortó de raíz y sin embargo la CIA dice algo que a mí no me gusta el sensacionalismo. Dice, ya colapsó. No. Mira lo que dice. Cuba enfrenta una situación muy difícil, pero la CIA concluye que el régimen, fíjate, no concluye en que el régimen esté a punto de colapsar. O sea, que esté en la TEA, que esté en sus horas más terribles, no significa que va a colapsar de inmediato. Ahora sí están dispuestos a negociar. Eso sí lo están, porque Luis, tendrían que ser demasiado ineptos, viendo todas las bardas de todos los vecinos Abdel. Por cierto, barda significa cercas. Durante no que le quemaban las barbas a la gente. No, bardas. Cuando tú ves que la cerca de los vecinos están ardiendo, corre que la próxima es la tuya. Si tienen a Ortega comiendo en el plato y soltando presos políticos, si tienen a Delcy agarrada, ya ustedes saben por dónde, y a Diosdado con una cara de tristeza infinita, pero no puede hacer mucho más de esa pataleta,
¿qué tú crees que está pensando Cuba? Irán, uno de sus grandes aliados, peor no puede estar, unas protestas descomunales, las milicias kurdas conquistando ciudades, Rusia avanzando con Ucrania, pero enfrascada en todo eso, China, ni te digo con los aranceles, o sea, ¿quién queda? ¿Quién los va a apoyar? México. Entonces es hora, señores, de... La respuesta es sencilla. ¿Qué hicieron los rusos? Nada. ¿Qué hicieron los chinos? Nada. ¿Qué hizo México? Mandar 2 barquitos. ¿Qué hizo Colombia? Yo grito, me topo la nariz y hago así con un lápiz. Venezuela, ¿para qué vamos a hablar del tema? Es cuando analizas todo, tú dices. Venezuela ocupado psicológicamente, o sea, no militarmente, psicológicamente y con tropas que van llegando poco a poco. Acuérdate que se acaba de cancelar. Yo creo que Venezuela, tú eres un estudioso de la filosofía, así que me vas a entender muy rápido. ¿Te acuerdas de la política del conejo? Es decir, había un filósofo, Gertrudis o algo así, no recuerdo bien ahora. Él decía que lo más difícil de coger un conejo no era su velocidad, sino ver dónde se escondía, porque el conejo cuando se siente en peligro se agacha. Y el pueblo venezolano está actuando igual, y el pueblo cubano también. Están agachados, pero cuando saltan todos esos conejos, ¿qué vas a hacer? Un 11 de julio, ¿cómo lo vas a parar? Un Irán. Exacto. ¿No tiene camino? Tienes todas las palabras sobre tus manos. Puedes decir perfectamente lo que va a ocurrir porque no hay que ser adivino o pitonizo. No hay que tener chamar. Mira eso se sabe lo que va a pasar. Ahora, Luis, no podemos, fíjate, no puedo literalmente dejar este tema que me apasiona tanto y que me toca personalmente, como es el tema Cuba, sin señalar algo clave. Díaz-Canel aparece desde ayer diciendo, no es mentira, no estamos negociando y metiendo su baba de siempre. Tú sabes que si la hegemonía yanqui, que no podemos, que la dignidad, como si ellos tuvieran alguna dignidad y no hubieran invadido a medio mundo. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. No estamos negociando, eso es completamente falso, Y señores, a ustedes les ha pasado por la cabeza, y ahí te la voy a tirar, Luis, y si no es Díaz-Canel el que está negociando, y lo están haciendo por detrás del telón. Acuérdate, Díaz-Canel es un títere, no es una fuerza política, ni es un tipo que toma decisiones, es un tipo que cuando convocaron al Consejo de Defensa Nacional, ¿te acuerdas de aquello? Sí. Díaz-Canel se subordinó automáticamente a Raúl Castro. Mira, Yadid, vamos a un elemento. A ver, voy a retrotraerme un instante para no perder el hilo. El 11 de julio, Díaz-Canel no podía dar la orden de los revolucionarios, el combate de la orden estaba, no podía darla, porque esa orden no la da él. Como no ha podido controlar a Gaesa, como no ha podido hacer más nada. Entonces hay que estar muy claro en algo. Nosotros no estamos negociando como está negociando el gobierno venezolano con una Delcy Rodríguez, que es una tonta maestra, o con un Maduro, no sé qué. No. Precisamente, Maduro no llegó a ningún acuerdo con Trump ni con nadie. Sin embargo, Delcy y el hermano sí lo hicieron. Exactamente. Entonces, los cubanos tienen que entender que nosotros no tenemos ni nada que negociar, ni nadie con quien negociar. Nosotros tenemos que quitar del camino eso que hay ahí. Y después vamos a ver qué es lo que pasa. Te voy a poner algo, de nuevo. Y déjenme saber, señores, ¿quién creen ustedes que está negociando? Se los pongo fácil con dibujitos, con imágenes. Está pichando bueno. El señor Oscarito. ¿De qué color era el caballo blanco, Maceo? El Castro sin apellido. Mírenlo ahí, señores. Señores, nunca, escucha esto, Luis, nunca en la historia de Cuba, a no ser Fidel y Raúl, se han reunido tantos cargos importantes en una sola persona. Este hombre era el ahijado de López Calleja, sigue al frente de Gaesa, era el segundo, por no decir el primero, pero bueno, era el ahijado también de este hombre de la inversión extranjera. ¿Cómo se llama el que murió? Me confundo con Capriles, pero nada que ver. Bueno, este hombre actualmente dirige ministro para la inversión extranjera. La inversión extranjera, Gaesa, ¿qué más queremos? Esos son los únicos negocios que funcionan en Cuba. No hay otro. Lo único que se mueve en Cuba es inversiones extranjeras, lavado de dinero, etcétera. Y además de eso, Gaesa, el billete que controla a los militares y que ahí no entra nadie. Nadie tiene acceso a esos fondos si no está 100% avalado por los Castro. Y aquí lo tienen, señores. Un Castro 100% preparadito, pero además, Luis, un Castro sin apellido, como yo le digo,
que se ha cansado de decir, oye, la economía debe estar sobre la ideología. No te digo más nada, hermano. El hombre te dice... Yo creo que si una persona se dedica a revisar los programas que hemos hecho, van a ver que todo lo que hemos hablado y analizado se ha ido consecutivamente pasando. No hay dudas que nosotros dijimos bien claro, Cuba va a negociar antes que Venezuela. Y pasó. No hay dudas que nosotros dijimos, Maduro no va a negociar y lo van a extraer. Y pasó. No hay duda que nosotros dijimos, cuando le metan la presión a Venezuela, el naristupía allá de Colombia, inmediatamente va. Que la Chembau va a tirar todos los huevos abajo. Ella no va a dejar un huevo en el gallinero. Cabrizas, Ricardo Cabrizas. Ese era el personaje. Si me ven un poco entretenido en ocasiones mientras habla Luis, señores, yo tengo un don que tienen mucho las mujeres. No sé si yo seré medio no sé qué, pero me hace... Bueno, el pequeño don de hacer multitasking, de estar hablando, de estar buscando. Al final no hago nada tan bien como quisiera, pero bueno, se logran hacer varias cositas. Y lo estuve buscando porque no me podía quedar con el nombre. Coño, ¿cómo es? Ricardo Cabrizas, te puedo decir dónde viven. Te puedo decir dónde viven los nietos de Ricardo Cabrizas. Los nietos de Ricardo Cabrizas viven en Séptima y 62, al fondo del último trabajo que yo tuve en Cuba. Ahí vivía una muchacha rubia, tengo los nombres y eso, pero voy a dejarlo para después si hiciera falta. Su bisnieta y su esposo, que era el nieto de Ricardo Cabrizas. Una casa con 11 cuartos, 3 baños y una piscina. Tengo fotos, te las puedo mandar. Ellos vivían al fondo de donde yo trabajaba. Mi servidor, yo abría la puerta de mi servidor y la casa quedaba al lado de ellos. Ahora, Luis, fíjate, retomando un poco el enlace, la pregunta clave, el punto real. Estados Unidos corta el petróleo. Cuba se queda sin electricidad. Y el régimen responde ¿con qué? Con un discurso de resistencia, como siempre, la misma muela. La pregunta clave no es Cuba, la pregunta es Venezuela. Antecesor. Acuérdate que en la era de Obama, Raúl Castro se puso a coquetear con Obama mientras Fidel Castro todavía respiraba. ¿Y qué pasó? Dejaron a Chávez abandonado y al margen de cualquier negociación. Chávez se fue radicalizando y sin embargo Raúl hizo un movimiento como de acercarse. Y de pronto cuando logran que Obama vaya a visitar La Habana, reabra la embajada, se aparece Fidel Castro con unas reflexiones. Sabemos que no lo escribió él, pero era lo que pensaba, lo que quería transmitir con aquello de el hermano Obama, que nos quiere colonizar, que nos quiere engañar, que nos quiere joder. O sea, no es la primera vez que Cuba le ha dado un trastazo a Venezuela y se le adelanta, porque si no hay opciones, de hecho, hemos valorado que Cuba pudiera haber contribuido a la captura de Maduro con información de inteligencia, diciendo, bueno, señores, si ya no se puede salvar, la suerte está echada y van a ir por él más tarde o más temprano, vamos a sacarle provecho, vamos a sacarle algo a este personaje. ¿Me estás hablando de Maduro? Te estoy hablando de Cuba, cómo el régimen es tan oportunista que incluso sacrifica a determinados peones, como en el momento del obamismo, cuando en el segundo mandato, cuando se estaba acercando a Cuba y a punto de darle, le dio muchísimas cosas, ¿no? Le dio los espías y todo lo que sabemos. Y Raúl Castro estaba coqueteando y en aquel momento echaron un lado a Chávez. Raúl dejó de hablar. Ya te copio. Y empezaron a negociar cero Chávez ni un carajo. De hecho Chávez se molestó y todo. Y no, pero mira, yo creo que el compromiso, sobre todo la dependencia de Cuba, de Venezuela, se hizo tan grande que si eliminaron a Chávez fue porque se hizo muy protagonista. Y por eso es mi criterio de que pusieron a Majurro, porque bueno, siendo Majurro es más fácil de manejar. Cuando se pone en rencú, sencillamente le ponen una manzanita adelante y el burro camina por donde tú quieras. En ese sentido que me estás pensando, yo pienso que si alguien vendió a Maduro, no fue Cuba porque no le convenía. Esa misma analogía yo la tengo sobre Rusia. Yo digo que quien vendió a Maduro fue Rusia. Tal vez a través de Delcy, otra vez coordinado con Delcy Rodríguez y Cuba. Pero... Ojo, yo no digo que Cuba esté sola. No, yo pienso que en un momento determinado Rusia cambió a Ucrania por Venezuela. O lo intentó. Lo que no le salió bien porque Ucrania es un ente con corazón propio, no es vendible. Exacto. Sin embargo, Majurro es eso que hay ahí, véndelo.